Saludos nuevamente. La primera parte finalizó con las actitudes convenencieras del usuario Sacón. Aunque a muchos esto les suena a conjetura, no se extrañen, pues es un reflejo mismo de lo que Sabadier y su grupo suelen hacer. Pero si detallan bien, es lo más lógico. Lo de Alan Said no solo lo afectó, sino que lo llenó de paranoia y susceptibilidad, a tal punto que se deslindaba en automático de cualquier individuo, entre comillas, cuestionable. Y de verdad me está empezando a colmar la paciencia. Con respecto a Alan, sí. Es cierto que Alan se besó con un menor de edad. Y él mismo lo confesó. Con lo que me dijo es que él está yendo a terapia. No sé si sea cierto, ya que en una ocasión tuve un pleito con él y otro usuario. Alan me pidió que quería hablar conmigo, me confesó todo lo que pasó y me dijo, es que yo actualmente estoy yendo a terapia, no estoy tan pegado al internet como antes, es todo lo que sé. Pero de que confesó que estuvo con un menor, es verdad. Esto denota en Sacón actitudes convenencieras y pseudo-morales que irían desarrollándose y pronunciándose hasta tiempos más recientes. Con el auge de la paranoia causada a raíz del tema de Alan Said, y al verse vinculado en dicho conflicto, el usuario Siso comentó en su video cuando vio el de Sacón en los recomendados por el algoritmo. Si bien Siso no le pidió esto a Sacón, Sacón agravó el problema al fijar el comentario de Siso en su video, provocando directa e indirectamente que Sabadier se fuera en contra de Siso. Algo curioso, pues ambos casos presentan el mismo patrón. Y si creen que esto suena a conjetura, cosa que ellos suelen hacer en muchas de sus respuestas hacia mi persona, es lo más lógico. ¿Por qué casualmente ocurren confrontaciones contra Sabadier de estos usuarios por acción directa de Sacón? Causalidades más de 2 veces no son coincidencias a estas alturas. Y comprendo que puede que algunos, a la fecha de realizado este video, vea el mensaje de Siso donde dice no es tu culpa y quiera demeritar el hecho. Pero recordemos que, por alguna razón, el usuario Sacón insiste en su culpa, y es por una muy buena razón, es una forma de actuar que no se molesta en ocultar, y es el bienquedismo hipócrita. Este tipo de comportamiento es algo que se ve incluso en usuarios del Dalasverso, que directamente usan la palabra deslindar y ya con eso todos sus errores están absueltos. La pequeña diferencia aquí es que Sacón a veces lo hace a puertas cerradas, y otras, cuando siente que algo le va a causar problemas, acude a causar un conflicto indirectamente para zafarse de la vinculación. Para cuando empezó el conflicto con Siso, Sacón inició un distanciamiento silencioso con él y sus allegados, ya que por otro lado estaba pactando otras cosas. Antes de retomar esto, les debo destacar que yo apenas topaba a Sabadier a mediados de 2023 y finales de ese año. A Sacón no lo conocí por voluntad propia. Un día, Siso por la noche simplemente me dijo, oye, te quiero presentar a un conocido. Yo le dejé un mensaje, ¿quién es? Recuerdo que ese día se fue la luz, típico de Venezuela, por lo que me quedé sin internet. A la noche siguiente había vuelto la luz. Hago lo típico, revisar el banco y otras cosas. Vi a esta persona llamada Sacón en mi bandeja de mensajes de Discord, pintándose como amigazo de Super Siso. Por mi lado, yo tenía un trato cordial con Sacón, pero como es habitual de este individuo, siempre monta una cara plástica y trata de aparentar amistades y apoyo. Para mí, Sacón solo era un random que intentaba agradar para buscar apoyo. Lo usual en mis conversaciones con Sacón en términos cordiales era que él me usara para farmear likes e interacciones para sus videos. No soy el único, pues con la mayoría de sus amigos era así. Si ese es el caso, Exiso, te puedo pedir un favor. Sucede que ando un tantito urgido de likes, no te lo voy a negar. ¿Me podrías regalar unas reacciones en mi sección de Kimetsu no Yaiba con esa cuenta, por favor? Te prometo que te regresaré el favor cuando pueda, pero me ayudarías mucho. Si con tu cuenta esa, la de la que me mostraste, me pudieras regalar unos likes a todos los videos de Kimetsu no Yaiba. Y la verdad, a primera vista, este sujeto se me hacía un creador de contenido normal, fuera de bardos. Nunca pensé que este individuo estuviese metido en todo este cagadero del Kenverso, e incluso me parecía que tenía bastante potencial como creador de contenido si se enfocara más en variar los temas de sus videos. Pero bueno, se me hace triste cómo acabó este sujeto en el actual 2025, otro youtuber de polémicas con aires de superioridad moral, soberbia y narcisismo. Patrones de comportamiento que coinciden con los patrones de Plutonic mucho antes de ser expuesto y de que se supiese la realidad de la clase de persona que era en realidad. Por mi lado, antes de los sucesos actuales, Sacón era un random más con el que mantenía cordialidad, aunque por el suyo me pintaba como un amigo, y así le decía que yo era simpático. Cosa que no es mentira, pues con mis amigos y gente normal que no tiene la malicia que tienen algunos en internet, yo puedo ser como realmente soy.
En mi forma de ser, no es normal que yo sea alguien agresivo, dañino o tóxico. Y si lo llego a ser es porque debe ser una basura de ser humano para verme obligado a sacar lo peor de mí contra mi voluntad. Sakon en aquel entonces me prometía cosas como apoyo y pintaba su monólogo amistoso de siempre, con una actitud que a día de hoy reformuló, no fue genuina, pues solo era una cara plástica más que decía ser mi amigo, y que con esa misma cara plástica les decía a otros, que son conocidos o amigos míos, ser sus amigos, e incluso los alardeaba. Cuando comenzó el distanciamiento de Sakon, haciendo la jugada del hipócrita nuevamente, yo fui en buen plan por cuenta propia a preguntarle por qué había bloqueado a Siso, pues Siso me había comentado que Sakon lo había bloqueado. Cuando yo le pregunté a Sakon al privado por dudas mías, este tipo, en vez de responderme como un ser humano racional, decente y pensante, va en chinga y me bloquea, para posteriormente bloquearme también en Discord sin razón alguna. Por mi parte, dije, bueno, si no me quiere hablar, ok, no hay problema, cada uno por su lado. Primero se pinta como su súper amigazo y amigado de Siso, y al día siguiente bloquea porque le dieron esos cambios de luna. Para mí solo fue otro tipo de esos chilenos muy raros que te consigues en redes sociales con sociopatía o alguna condición mental rara, pues noté que me había bloqueado un día después. Pero no contaba con que el muy cabrón, no bastándole con bloquearme, le filtrara capturas de mi chat privado con el a Sabadier, para que Sabadier me tomara como cabeza de turco de sus burlas, fijando una de esas capturas en un posteo de Twitter para alimentar su circo innecesario. Yo no solo me lo tomé a mal y como una humillación, sino como una traición y abuso de la poca confianza que le había dado como buen conocido. A raíz de esto, entro en el radar de Sabadier, quien en su mente esquizofrénica creía que yo era multicuenta de Siso. Quizá en aquel entonces mi reacción no fue la mejor y reaccioné de mala manera, con toda la razón del mundo, y llegué a responder disgustado. Le reclamé a Sakon por esto muy disgustado, pero Sakon, en respuesta, inicia un tuit difamatorio en el que corrobora en Twitter que yo era una multicuenta de Siso. Como se puede ver en la captura, dentro de la captura, valga la redundancia, se puede notar mi disgusto por la traición de Sakon y cómo me terminó metiendo en conflictos con Sabadier. Yo de antemano tenía entendido que esta acción fue una estrategia pendeja de Sakon para cambiar el foco de cabeza de turco de su persona a Sabadier. Se entiende perfectamente que Sabadier es una persona conflictiva y mitómana que ya tenía un largo historial de obsesionarse con otros usuarios. De este modo, apelaba a la atención de Sabadier hacia nosotros, y él volvía a relucir su hipocresía en su máximo esplendor, tirarle mierda a Sabadier por privado, pese a supuestamente haberse disculpado con él y arreglado las cosas, para ser su patiño y perro de batalla de barditos interneteros, recuperando así esa falsa amistad con Sabadier. Esto se explica perfectamente en un audio donde Sakon dice que está cansado de Sabadier y desea jamás haberlo conocido, pues sabía perfectamente la clase de persona que era. Este suceso prueba, con antecedentes previos, que yo no habría entrado a todos estos líos de no ser por Sakon, precisamente porque su acción me llevó a ser blanco de difamaciones por parte del grupo de Sabadier y acosos de gente random que me mencionaba el tema de Sabadier al privado, o en cualquier lugar, arruinando la tranquilidad que tenía en aquella época. Pues estos retomarían nuevamente la pseudo funafal de compartir carne de conejos y llevándola a exageraciones rependejas. Atando cabos bajo la premisa de Sunset, Sakon actuó de ese modo porque sabía que con unas disculpas no se quitaría a Sabadier de encima fácilmente. Pues, aunque termine el conflicto con alguien, Sabadier seguirá guardando resentimiento y obsesión hacia ese individuo, o, dicho en palabras de Sunset, por ello, Sakon, sin pensarlo dos veces ni analizar pruebas, cuando de la nada apareció el usuario B, colaboró en una falsa funa contra el usuario Super Sasso, dejándose llevar por un video mal hecho de un usuario llamado B. Man, sí sabes que el B es una persona... Mira, esto ya es algo que yo la neta sí iba a hablar, nomás que ocupaba que en esto estuviera aquí. A ver, tú sabes que yo me meto... Bueno, que estoy muy metido en esto, ayudando a Guara y a los demás con tema de güeyes turris, esa es pendejada, ¿no? Te voy a decir algo, y la neta no es porque suene eso, pero dude, un puto cepero les vio la cara tanto a ti como a Ots, y no es mami. A ver, el propio Paul... me estás diciendo que el pinche cepero de mierda colaboró con ustedes. El cepero de B colaboró con ustedes. Mira, él hizo su video, Super Dragon y yo le ayudamos a dar difusión al tema cuando el Sabadier se enteró de que Siso andaba mintiendo. Este usuario, casualmente, apareció casi a tiempos contemporáneos durante los acosos directos de un usuario llamado Ilustrado Comediante. ¿Y se preguntarán quién coños es este don nadie? Este pendejo es un argentino que, en sus propias palabras, vive en Guatemala. Se hacía llamar Multidota, Barksdale, Evan Barksdale, o como se autoproclama a sí mismo, M.R. Lambert.
En palabras del propio Sabadier en el directo llamado CISO, la multicuenta del pueblo que subí en mi canal, menciona en el minuto 3 horas 54 minutos y 44 segundos a 3 horas 56 minutos y 20 segundos que B apareció de la nada, que ninguno de sus suscriptores lo conoce, ni nadie había escuchado su voz ni nada, dándome la razón. Pues, en el mismo diálogo, dice exacto. Exacto, es un güey salido de la nada, no es un amigo, no sabes que es un amigo de Sabadier, no sabes que está metido en esos conflictos, no sabes si él siquiera me conoce o es un suscriptor mío, ¿por qué con B? O sea, es Telegram, ¿no? Es Telegram. Por lo tanto, ninguno de su círculo había escuchado la voz de B ni sabían quién era. Pero bueno, este tipo, en su cuenta principal desde 2023, fingiendo ser un montón de usuarios y parte de grupos, varios de esos están registrados en su perfil, como el Kenpostin, una vez fingió ser Befalgaming, Radseldian, de Asalas, miembros de la llamada Spider Pandilla como Carancho, Trollsor y muchos otros más. Este usuario, durante el año 2023, se dedicó a acosar y joder a Sunset y su familia por un motivo que, para aquel entonces, era desconocido. Pues son previos al surgimiento de los primeros conflictos de CISO con Sabadier, o cualquier justificación pendeja de los miembros del círculo de Sabadier pudiesen justificar para inculpar a Super CISO y, posteriormente, a mí. Pues este usuario, a finales de 2023, empezó a ver los conflictos directos de Sabadier conmigo y CISO, aprovechando la oportunidad perfecta para hacer su coartada. El tipo estaba bastante interesado en obtener información de Gerli, ya que se había enterado de la funa a su persona. Esto lo puedo corroborar con capturas donde habló con una persona de la cual no revelaré su nombre para no meterlo en estos problemas y se vuelva blanco de acoso por parte de terceros o el propio B, acá a Evan Barksdale. Básicamente, el relato calza perfectamente con un hecho que se expuso en el chat grabado de Sabadier y delata a B como Evan Barksdale, pues la coincidencia, aparte de mucha, hace obvia la conclusión. Donde Sabadier, en vez de responder la acusación en su directo, desvía con que el minuto señalado era el equivocado y que eso era algo demasiado personal. Pero el chat deja en evidencia los motivos por los cuales B insistía en culpar a CISO, haciendo una funa con pruebas escasas y cherry picking por doquier, con tal de mantener su coartada mientras se aprovechaba de la ingenuidad de Gerli, Sunset y su círculo de supuestos amigos para sacarles datos privados a ambos sin levantar sospechas, por consiguiente, doxeándolos en las narices de Sabadier. Yo advertí en su momento a Sunset de las intenciones de B, algo que Sabadier no hizo e ignoró la situación, sabiendo que B le había confesado en privado sacarle documentos a Gerli. Pues Sabadier y su grupo, en su gran ardor y resentimiento, se enfocaron más en difamar tanto a CISO como a mí, que en realmente solucionar el problema y ayudar a Sunset. Jamás vi una ayuda real de Sabadier a Sunset en algún tema serio, y creo que nunca la veré. Yendo al grano, quiero que analicen un momento ambas capturas, tanto las del testimonio como las de B/Barksdale confesándole a Sabadier haber conseguido documentos personales de Sunset, donde sale su nombre y otros datos, y háganse la pregunta, si, según el usuario B, no es Barksdale y él quería supuestamente exponer a Evan Barksdale de ser el malvado CISO, ¿por qué coños tiene que pedir documentos privados de Sunset a Gerli? ¿Acaso son los Minutemens tan retrasados mentales como para no sospechar? Es más, el pedir esos documentos, ¿en qué beneficia o ayudaba en aquel entonces a B para supuestamente exponer a CISO? La respuesta es obvia. Ya de por sí, esto deja muy mal al usuario B, si es que Sabadier aún pretendía o pretende blanquearlo, negando que B y Evan Barksdale eran la misma persona. A finales del año 2024, dejé de darle mucha bola al conflicto contra los Minutemens. Al ver mi relativa inactividad en Twitter, el B empezó a indagar en grupos de Discord tratando de, entre muchas comillas, investigarnos. El tipo trataba de sacarme conversación casualmente de mi conflicto con Sabadier y Sacón para ver si yo hablaba mal de ellos, y de ese modo pasarles capturas a ellos para perpetuar el conflicto, tal cual Jarry con cualquier mamada que sacasen del Domentio. Dato, el deleted user de la captura es una cuenta borrada de B. En una cuenta llamada Siggy, que en su segundo video del canal que dio de baja en YouTube, empieza a malversar capturas para difamarme al privado. A Siggy se le daba por hacer cualquier pendejada o decir tonterías que eran a modo de burla, para que Sabadier y sus amigos se lo tomasen en serio y lo sobreexageraran. Pues en ese tiempo, hice un tweet con capturas donde el B responde con una ortografía más mala que la de Sabadier, confundiendo escuchar lo que le dije en el directo de Multicuenta del Pueblo, a escucha tweets. Quizá queriendo decir escuchar tweets, algo que él mismo entendió a su modo. Y si recalco eso es para restregarle lo ridículo que se ve diciéndole a otros de disléxicos. Pero bajo el significado de dislexia, Sabadier tiene la misma dificultad de aprendizaje o entendimiento para leer principalmente y escribir.
Sabadier tiene Asperger y un antecedente, dicho por él, de que su padre sufre de esquizofrenia. Sumado a su resentimiento por situaciones pasadas y mini peleas con Super Sasso y su para nada tolerable forma de ser, cayera redondo en los engaños del usuario B/Barksdal. Y por lo que ya expliqué previamente, Sakon, por temor a sufrir otra situación al estilo Alan Said, se deslindó de manera descarada e hipócrita, queriendo venderse como el expositor justiciero contra el malvado supuesto groomer Super Sasso, apoyando un video que por sí solo se delata como cherry picking por parte de B, a falta de pruebas consistentes, que dejan lo de vincular a Barksdal como identidad de Siso como una estupidez, haciendo que Evan Barksdale, como B, se ganase fácilmente la simpatía y confianza de Sabadier, manteniendo su coartada con su video exposición, y así sacar información personal tanto de Sunset como de Girly sin que nadie sospechase o notara algo raro. Pues es muy fácil para jodedores de este tipo enamorar a un minican con exceso de estrógeno, bastándole con unas pocas cromadas de verga. Es gracioso, pues B, en su cuenta de Discord, me pasó la grabación del chat con el que incriminan falsamente a Siso de ser el usuario Evan Barksdale, a quien se le adjudican más acusaciones por parte del mismo y parte del grupito de Sabadier, grooming, acoso y doxeo. En esta grabación, el B dice que fue grabada bajo sus palabras en un iPhone 13. Este chat corresponde a mucho tiempo antes de B fingir su supuesto hackeo. Ahora, bajo sus palabras, esta es la grabación original que se encuentra en su video y corresponde al mismo formato de grabación de un iPhone 13. Si comparamos esto con la grabación del chat de Sabadier que subí en mi canal, grabación que Barksdal me pasó, y aquí tengo el chat donde él mismo me pasa el link porque sí, sin yo pedirle nada, pero volviendo al tema, si ustedes se fijan en el link y descargan el archivo, verán una grabación, la cual está en mi canal desde hace ya un tiempo. Si se fijan arriba, la interfaz coincide con la de un iPhone 13, lo que fácilmente prueba que B fue quien realizó la grabación y B mintió, pues nunca fue hackeado, probando que B siempre fue Evan Barksdale. Sumado a esto, una segunda prueba corroborando el testimonio que mostré anteriormente, encajan todas las piezas y dejan entredicho que el grupo de Sabadier es un grupo troll de pajeros mentales que se hacen ínfulas de otros puntos irrelevantes y conspiraciones, súper exageradas, mientras jodedores les pasan el huevo por la nariz y los engañan. Otro tema que Sabadier y Sakon hacen pasar por verdades, sin dar una prueba de ello, es que hubo contacto de B con Siso por Telegram, haciéndose pasar por chica, algo que jamás se demostró. Y segundo, si se supone que el chat fue en Telegram, ¿por qué de pronto el chat grabado en iPhone 13 ocurre en Facebook? Les recuerdo que Sabadier primero dijo que el chat fue en Telegram, luego cambió la versión a que fue por chat normal y que tenían el número de Siso. Si tuviesen el número de Siso, ¿insinúan indirectamente que tienen su información personal o qué onda? Lo menciono así porque estos tipos se contradicen de formas tan estúpidas. Más aún, ¿por qué si el usuario culpable fuese venezolano y no de otro país, de dónde puta sacó dinero para darse el lujo en aquel entonces de poseer un iPhone 13? Sabiendo cómo son los salarios mínimos en Venezuela, y que, para colmo de males, Sabadier debería saberlo de antemano, pues es amigo de un venezolano que sabe lo mierda que es la economía aquí, jajaja. El directo previo en el que mencioné Siso, la multicuenta del pueblo, donde Sabadier hace tiempo en un video relacionado a Can le hizo spam por sus huevos, mencionando con tono de gravedad y seriedad que supuestamente lo amenazamos y le juramos destruirlo por un comentario a burla en el canal de Fer. Completamente ajeno hecho a petición de los tontos que me odian y le juraron a un grupo que antes alababan y ahora odian, que me destruirían. En el cual le chupa las bolas a Blefa Gaming. Y hace 3 semanas, el pendejo el disléxico número 2 escribió: vean mucho Minutemen sectario en los comentarios. El enclave los va a detonar por ser tan sabahuevos. Digo, sobahuevos. Llámate pendejo. Algo que es típico de Sabadier, malversar los hechos para victimizarse y creer tener la razón. Se encuentra una confrontación de mi persona con Sabadier. En este directo, al minuto 4 horas 19 minutos y 41 segundos, yo le pregunto a Sabadier si esa es su multicuenta. Sabadier directamente dice que esa es su multicuenta, escuchó bastante claro, para segundos después ponerse nervioso y tartamudear que lo dejen hablar, cuando nadie lo interrumpió ni nada. ¿No se les hace raro que se ponga nervioso con el tema de las multicuentas? Mira, esa es la multicuenta de Sabadier bajo su lógica. Mira, se hizo pasar por su preciso. Soy un descerebrado que se cree tan malo retuiteando. Retuiteando, escribe como cavernícola.
¿Qué es esto? Ni un, Esa es tu cuenta, ni un Sabadier. seguidor. Esa es mi multicuenta. Sabadier. Deja el nickname. Déjame hablar, déjame el nickname. Quiero hablar con esa cuenta, quiero ver qué onda. Déjenlo hablar, güey. A ver, deja el nickname, quiero comentarle esa cuenta. A ver, Pantestra, ya. Ya deja de llorar. Lo va a confrontar, güey, lo va a confrontar. Curioso, pues esto encaja perfectamente con cuentas como Akana Canalas, donde se hace pasar por mujer, y Derpantestor X, delatando a Sabadier como un hipócrita. Esto conecta varios sucesos previos, como el extraño caso de una cuenta rara que llama a Sabadier Rantaslasher y lanza muchos tweets hablando cosas bastante curiosas al respecto. No indagaré mucho en el tema, pero si gustan y aún tienen dudas de ello, puedo platicarlo mejor en un directo. Para este entonces, tiempo después, ocurrieron varias confrontaciones, pues B acosaba a amigos y conocidos míos. El usuario Timeguacho, un conocido, expuso capturas del acoso propinado por B en su cuenta de Sigi, con múltiples llamadas sin parar a su persona. Y antes de que Sabadier pueda negar que este usuario es B, recordemos que, en su chat privado con B, este mismo le revela que estaba infiltrado en FMO con una cuenta llamada Sigi, posteriormente mandándole capturas de ello. El B, actuando como jodedor, menciona maromeadas como que es Pepeter 14, cuando esa conjetura fue dirigida a Evan Barksdale desde el testimonio de un tercero. Pero B lo tergiversó, asumiendo que se trataba de él, como si no se molestase por ocultar que en realidad él era Evan Barksdale. B, en todo este lío, mientras metía a su pleito a terceros, quiso lanzarme una acusación toda pedorra de que inventé capturas sin ninguna prueba, pues sacó una captura en su Twitter que nada que ver por joder. Entre tanto intentar jodernos, una de esas capturas donde B comparte cosas desde su iPhone 13, nuevamente coincidiendo en que los dispositivos son el mismo, haciendo que B llegara a un punto en el que, de tanto conflicto, se delató. Luego de inventarse maromas de que lo habían hackeado desde una dirección falsa del Tokuyo, Lara, que él mismo se inventó, pasando una captura borrosa en uno de sus videos para culpar a Ciso, pues el Sabadier le facilitó por privado el Steam de Ciso. Los muy pendejos creyeron que esa dirección era real y sería suficiente para inculpar a Ciso, pero no contaban con que esa dirección que Ciso puso en su Steam era falsa, y Ciso, en realidad, vive en Caracas. Pues Ciso lo ha dicho incontables veces. Recordemos también la enorme distancia que hay entre el Tokuyo y Caracas, pues ese era otro de los intentos falsos de argumentos de Sabadier, donde pretendía que mágicamente, en 6 horas, Ciso llegara a el Tokuyo y, con una PC de la NASA, supuestamente a que se había así al toque, gastando, Ciso refuta esto pasando una foto recién tomada de su ubicación en Caracas. Y para más Inri, Sabadier, aprovechándose de que tienen una buena cantidad de suscriptores, postea la foto en su pestaña de comunidad para dirigir acoso y burlas a Super Sasso. Si observan bien la foto, coincide perfectamente con la Plaza Bolívar en Caracas. Para alguien que conozca Venezuela, pues lo sabrá muy bien. Esto no solo deja a Sabadier nuevamente como un estúpido, narcisista, ególatra y orgulloso, sino como una persona maliciosa y ultra obsesionada, que se agarraba de cualquier cosa. Como no pudo defender eso, cambió la postura en que dicha foto era de hace días, insinuando nuevamente que Ciso tenía la economía para estar gastándosela en viajes por pleitos de internet. Ciso, en esos mismos tweets, lo refuta, mandándole una grabación de su galería donde se ve que la foto fue tomada ese mismo día del tweet por la tarde, después del supuesto hackeo del B, que ocurrió en la madrugada, con una dirección falsa y escasas pruebas que ellos ni se molestan en corroborar. Pues por ahí, Sabadier se la borran y dice que él no necesita pruebas, pues todo lo tiene en la punta de la lengua. Sabadier, tu lengua no es prueba irrefutable, te lo puedes meter en el culo sacón y úselo para limpiar baños públicos. Este tipo es tan falopero mental como para llegar a conclusiones tan fumadas. Y luego dice que no es un troll. Sencillamente no sé por qué aún existe gente que tome en serio a Sabadier y le avalen sus conductas y palabra como si fuese el mismísimo Khan en 2022. Las voces de un solo acosador. Antes de llegar al tema de las voces, debemos abordar una de las falopeadas de la serie de videos que sacó Sabadier sobre este tema, precisamente este. Para empezar a desmontarlo, recordemos la postura original de Sabadier en Twitter y su pestaña de comunidad, donde múltiples veces defendió un supuesto hackeo al usuario B. En el minuto 1:58, entramos fuerte al asperger de Sabadier con un montón de contradicciones a sí mismo. Entra hablando de que cuestionó que la identidad de B fue comprometida. Óiganlo bien, pasaron de defender y afirmar esto a cuestionarlo. Luego, que también cuestionaron que su amigo B estuviese hackeado todo este tiempo. Luego se manda unas de mamador, se cuestiona todo y a sí mismo. Luego mencionar que su amigazo B empezó a dar nombres random, luego que empezó a hablar en tercera persona. Y aquí frenamos, Sabadier.
si empezó a hablar en tercera persona, y nos basaremos en su juicio de usar sus propios supuestos como prueba y argumento irrefutable. Que yo recuerde, tú has hecho lo mismo, hablar y escribir en tercera persona varias veces. Luego, Sabadier se va por el hablar de vos. Recordemos que quienes dicen vos son los argentinos. Guárdenselo para más tarde, pues este loquito y Sacón también se cuelgan de las horas como si fueran clarividentes, creyendo que todos los países y usuarios tienen una misma zona horaria. En el video, debo mencionar que empiezan a jugar con la zona horaria, que, si el chat ocurre después, porque se guían de la grabación que realizó el usuario B en su computadora, que, de hecho, son detalles sumamente irrelevantes, pero estos tipos se te cuelgan hasta de las canas con tal de tener la razón. Y en efecto, B fue quien realizó esa grabación y me la envió, eso yo nunca lo negué, pues B la mandó desde su propia cuenta, y yo solo la descargué. Luego, estos tipos se cuelgan de supuestos nuevamente más estúpidos que los anteriores, que si eso es fingido, que si tuvieron 3 llamadas previas. Estos tipos no razonan que Discord se buguea y no funciona correctamente, y antes de que salgan con esa mamada, pues sí, yo subí la grabación completa a mi canal, mas no la grabé. Ahí se ve claramente el ordenador de Barksdale, y no oculto nada, porque yo soy transparente con lo que sucedió. Ese día fue el 14 de diciembre de 2024, cuando me envió solicitud, yo ni lo agregué de momento. Tengo incluso la grabación guardada de cuando B/Barksdale, a las 5:52 de la tarde, me envió solicitud en Discord. Así que se me hace súper gracioso que, aún rebuscando en horas, fechas, milisegundos y microsegundos, estos estúpidos no llegan a nada y se contradicen. Yo aflojo pruebas de todo, pero a ellos los veo dando vueltas y persiguiéndose las colas como los perros. Ahora, si vamos a desmontar una tergiversación de Sabadier, curiosamente, por los horarios y lo dicho después por el propio B, que es un argentino que vive en Guatemala, les terminé de refutar la estupidez de los horarios. Pues si revisan bien, casualmente, la diferencia horaria entre Venezuela y Guatemala es de 2 horas. Y como ven, colgarse de la hora es nuevamente una estupidez, pues ahí se ve que me envió solicitud de amistad a las 5:52 del mismo día, quedando inconexo en horas con las marcadas 5:38. O sea, si se van a guiar por algo tan estúpido como la hora, que incluso podrían ser horarios de países diferentes, pero para ustedes el tipo es del mismo país porque me escribe antes y en la captura sale que me envió solicitud de amistad después. Ahora, si nos vamos a las diferencias horarias entre los países, en mi chat indica que la llamada ocurrió a las 17:55, lo que se traduce en las 5:55 de la tarde, hora de Venezuela, país en el que vivo. Mientras que, en el ordenador de Evan Barksdale, si se fijan bien, aparece que la llamada ocurre a las 15:55 de la tarde, lo que se traduce a las 3:55 de la tarde, hora del país en el que está Barksdale. Así es, casualmente, una diferencia de 2 horas entre nuestros países, que encaja perfectamente con la diferencia de 2 horas entre Guatemala y Venezuela. Aun si quisieran sostener inútilmente el argumento de que Barksdale es, entre muchas comillas, venezolano, ni el argumento soya de los horarios les ayuda, pues la diferencia es de 2 putas horas. Y según las capturas de prueba que dan ellos, las cuales ni desarrollan ni explican de manera correcta, solo las muestran y ya, vaya video de mierda. Sospechosamente, en la captura del correo sale el nombre de Barksdale, y casualmente, al lado de su nombre, sale un tachón de censura innecesario. Si se supone que está exponiendo a su supuesto hacker, ¿por qué la censura? Eso lo hace aún más sospechoso, como si quisiera ocultar algo. Aquí es donde entramos en el hecho dudoso de que, supuestamente hubo un hackeo a dicha persona, desde qué dispositivo se dio, su ordenador o su propio iPhone 13, cosa que no tiene sentido. Sacón no solo flojea esto en su video, sino que lo muestra muy vagamente, no investiga a fondo, no desarrolla su punto, menos lo refuerza o corrobora, mencionando hechos al azar como lo de tomarse una broma de que le van a hacer memes a Sabadier como si fuera una amenaza. Incluso, hasta teme indagar. ¡Qué raro! Si revisan el chat grabado, incluso se ve que, a primeras instancias, nuevamente Sabadier flaquea su postura y duda de si B le está diciendo la verdad. Que, sumado a lo ya expuesto y la diferencia horaria haciendo que la palabra de Sabadier tenga menos peso argumental, tumbando por sí misma la premisa del supuesto hackeo, pues nada de lo que argumentan cuela o tiene relación. Y es algo bastante extraño, pues la dirección del Tocuyo, Lara, expuesta en el falso hackeo, no cuela ni se ajusta al horario, de una diferencia de 2 horas entre la ubicación de B/Barksdale y Venezuela. Punto curioso, en ese mismo chat, Sabadier confiesa que tuvo a Ciso agregado a Steam todo este tiempo, tiene la dirección falsa del Tocuyo, Lara.
Quiero aclararles que ni yo ni varios de mis amigos y conocidos cercanos a Ciso sabíamos que este poseía una cuenta en Steam, que, sumado a que Sabadier lo alardea a conocer en el chat privado con B, lo deja bastante mal parado. Y anexando todas sus cagadas, todavía tiene el descaro de filtrarlo en su pestaña de comunidad en YouTube, al puro estilo de cuando, antaño, los Doom Posters publicaban mamadas de las personas que odiaban para dirigir acoso. Curioso, ustedes mismos exponen sus propios colores. Luego, públicamente, se andan vendiendo como las víctimas. Cuando el B, en su chat, le confiesa que era Evan Barksdale, el Sabadier, en actitud convenenciera, cambia su postura de duda hacia B y finge demencia, hablando que va a vengar a B, aun cuando este le muestra captura de que usa un iPhone 13, el mismo iPhone con el que B grabó el supuesto catfish, sumado a eso, una captura de sus cuentas de Twitter. Con esto dicho, me gustaría decir que, si alguien fuera tan basado y héroe de enviarle un putísimo currículum a Sabadier para ver si consigue empleo y deja de ser tan mamador. O sea, podríamos seguir así, y este idiota, en su egolatría, podría colgarse de cualquier puta tontería. Mano, por Dios, toca pasto. Llevas desde que topo tu cacota existencia peleándote con cualquier random por estupideces. Volviendo a lo de los audios, aparte de esa grabación, yo ya había hecho varias grabaciones en llamadas contra el usuario B en su cuenta de Siggy. Aquí, como es típico, llegó el usuario Super Dragon, un amigazo de Sabadier, quien dijo, la voz de B es muy diferente a la de su revelación. Convengamos en algo, en esos comentarios, tiempo después, mencionan que, si el fulano es un venezolano, pues el Super Dragon pendejamente confunde la voz de B con la de Enoch en la llamada, el muy pendejo, quien sí es un venezolano. Aquí nos vamos a un error argumental que yo admito si cometí por no explicarme bien, y es lo de los espectrogramas. Luego se inventaron unas jaladas el Super Dragon con que, si soy mentiroso, supuestamente esto que ustedes hacen es ilegal. No entiendo qué tiene de ilegal mencionar un análisis de audio, es una soberana ridiculez, pues no veo que lleguen en argumentos a absolutamente nada fuera de desviar y rebuscarse de alguna manera. Si bien cometí un error argumental, la verdad es que el análisis del espectrograma yo no lo ocupé realmente para verificar si la voz era la misma, lo ocupé para denotar diferencias auditivas entre dispositivos, dispositivo móvil y ordenador. Notemos nuevamente que, si escuchan los audios diferentes, es por la diferencia de emisión de los mismos, porque B usa dispositivos diferentes, tiene un iPhone 13 y una laptop. Y si les suena diferente, es por la diferencia de los micrófonos en los dispositivos que usa. Caso como el audio en el chat privado con Sacón, donde el audio se escucha saturado. Sacón, hermano, recuperé la cuenta, hermano. Mira, yo te mandé solicitud en Discord, porfa. ¿Cachai? Me urge que me agregue ahí, hermano, porque estoy nervioso, no me tiemblan las manos, hermano. No sé qué hacer. Si te hablar con alguien, por favor. Algo que el mismo análisis de espectrograma confirma. Pero como no podía faltar, Sabadier, en un intento desesperado por remontar y tratar de tener la razón así sea siendo deshonesto, en un video de cagada de Sacón, se lanza una falacia del hombre pajero. El argumento de Sabadier, al tergiversar mi frase dicha en el comentario, es una falacia del hombre de paja, Strawman, pues mi declaración real, aunque mal formulada, era que había una diferencia, de saturación /diagonal micrófono, pero la voz era la misma. Sabadier usó la palabra espectrograma de mi comentario para distorsionar mi posición y afirmar que yo reconocía que las voces eran diferentes, en identidad. Pues según en su esquizofrenia, si yo asumía que debía hacer un análisis de audio, para su lógica pendeja, fantasean con que por eso desmerito las pruebas y ellos ganan porque pueden asumir lo que se le cante el culo a gusto. No tiene sentido. En definitiva, y para quienes no sepan, la falacia que se lanzó el Sabadier, el hombre de paja consiste en caricaturizar o distorsionar el argumento del oponente, el hombre de paja, para que sea más fácil refutarlo. Sabadier tomó mi frase mal redactada y la hizo parecer que estaba admitiendo que la voz identificable era diferente, y luego refutó esta versión distorsionada de mi argumento, una versión que él solito se inventó, ignorando la evidencia real, las grabaciones de voz. Es una maniobra común, inventar un argumento débil para el oponente y derribarlo para que parezca que ganaste. Sabadier se gasta hombres de paja al igual que Sacón en la mayoría de sus videos en mi contra, pues todas son cosas que ni van al caso o intentan tergiversar a conveniencia. Sabadier, tu ataque es un asqueroso hombre de paja. Admito que mi redacción sobre el espectrograma fue pobre, expliqué poco y no me expresé bien, pero mi punto fue que el análisis mostró solo diferencias de micrófono, no de persona. Lo irónico es que, en tu propio video, reproduces las voces que son obviamente idénticas y de origen argentino, por el curioso acento que denotan.
El impostor se rindió y confesó que él era las cuentas B, acá a Barksdale. Tú no estás defendiendo el argumento de un supuesto venezolano, estás defendiendo tu orgullo y protegiendo a la persona que te usó para llegar a Sunset y Gurley, mientras tú perdías el tiempo peleándote como un ridículo con nosotros. La evidencia está en el audio, él te engañó, y tu negación solo extiende tu encubrimiento. ¿Por qué ambas voces son de acento argentino? Sencillo, si analizas cuando las voces pronuncian el nombre de Ciso, en vez de pronunciar la décima, pronuncia la che, diciendo Chiso con che, en vez de Ciso con X. De que soy Peter 14. Ya la di. Ok. Tú mismo te delataste. Entonces, Shizo es el que creó el Dogspin entonces. ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Te vi la cara a ti, a Shizo Sabadier ruso. Oye, pero hablando otra vez del tema del B, ahora que sabes que son putos de pro y lo demás. Sí, mira, sí sabes que las dos putas voces son la misma, güey. Que literalmente un puto se pega y la cara. No, güey. Y deja todo. Tú quieres que vaya con un policía de tu país, le dé esos dos putos audios y que literalmente los pongan y los analicen. Bien, a ver. Hay una cosa que yo creo que olvidé mencionar. Yo en el pasado yo había escuchado la voz de B en Twitter. Por desgracia eso yo lo perdí esa conversación cuando borró su Twitter. Pero yo puedo confirmar que las voces que Ciso y Ox mostraron son muy diferentes. Y eso yo lo compro. Entonces quieres que le voy a decir a mi amigo que trabaja en la policía en Narcot, ver si me hace el paro de meter esas chingaderas, o pedirle a un amigo mío experto en crear música y eso a que compruebe las putas voces. Y si sale positivo vas a decir que no cuenta. Ay, Dios santo, ¿cómo rebuscas? Haz lo que quieras, Lío, Dios santo, le estás buscando de esto, haz esto, haz lo otro, ya, haz lo que quieras, ya, ¿para qué? Dios santo, me vienes diciendo, es que pasa esto, entonces voy a hacer esto, te la vienes diciendo, es que voy a hacer esto para que comprobar que está ocurriendo esto, no, voy a hacer esto, Lío, haz lo que se te venga en gana, Dios santo, ¿por qué me andas diciendo que vas a hacer esto? Hazlo ya, Dios, siempre es la misma historia, ¿ves? Eso es exactamente la queja que tengo exactamente, todos me dan la misma respuesta con el tema de Ciso y de Ox, me dicen, haz esto, ya, estoy cansado, si no lo entienden, pues bien. Denotando que es notablemente diferente al acento venezolano, que varía, pero el central o caraqueño es el más reconocido. La SH rioplatense es una acentuación clave en la variedad de acentos argentinos, es el rasgo más distintivo del acento argentino que no existe en el venezolano, pues vemos variaciones en el sonido de la doble L, LLE, y la I, Y, se pronuncia como una SH, similar al sonido en inglés ship o francés cha. Ejemplo para el argumento, playa suena como plaza. Yo suena como so. Contrario al acento venezolano, la ella y la I se pronuncian simplemente como la I española, o a veces como una J suave. Ejemplo para el argumento, playa suena como playa. Yo suena como yo. Para tu desgracia, Sacón, que revives este tema por tu arrogancia, ignoras a propósito que las grabaciones de B y Barksdale tienen la SH rioplatense inconfundible en palabras como yo y calle. Este patrón fonológico no existe en el español venezolano. Esto, por sí solo, refuta que sea un hablante de Venezuela, desmontando la ridícula narrativa caricaturizada y bastarda que han querido vender por el resto de todo este año, queriendo fastidiar aun cuando los ignoraba. Ahora, abordando también la entonación, la forma en que se canta el habla argentina, notada en la grabación de B, es una diferencia fundamental que se percibe inmediatamente, pues en ambas grabaciones, tanto en su cuenta de B como en la de Barksdale, tiene una entonación melódica o cantada que a menudo se asemeja a la entonación del italiano, debido a la fuerte inmigración. Los acentos tónicos se alargan, y el tono sube y baja de manera más dramática. Ejemplo auditivo, las frases terminan con una inflexión ascendente, como si fuera una pregunta, o con un énfasis prolongado en la penúltima sílaba. Venezolano, la entonación es generalmente más plana, rápida y silabeada, cada sílaba se pronuncia con la misma cadencia. Es menos melódica que la argentina. Argumento a usar, el ritmo del habla en las grabaciones es, cantado, y melódico, un calco de la prosodia italiana que caracteriza al rioplatense. El acento venezolano es, por el contrario, más plano y rápido. La melodía de la voz es argentina, no venezolana.